A todos ustedes un saludo muy cordial. Antes de nada quiero felicitarlos por este compromiso social y empresarial de esta asociación de la gran minería o minería a gran escala. Este sector, como lo dijo Claudia esta mañana, es un sector, es un vehículo que recoge la riqueza del subsuelo y la transforma, así debe ser, en inversión equitativa para el desarrollo del país. Y qué bueno que tengamos ustedes y nosotros esa visión compartida sobre la equidad social, sobre la equidad regional, sobre la equidad generacional y eso relacionado con lo que debe significar la explotación de nuestros recursos. Y el mejor ejemplo de esta minería responsable, como se llama este Congreso, es el documento de autorregulación que acaban de firmar y donde tuvimos el honor de ser testigos el señor ministro Cárdenas y este servidor. Ahí se refleja la voluntad de adoptar buenas prácticas con estándares internacionales en materia de seguridad industrial, en materia de protección a la integridad de los trabajadores. Ahí se comprometen a prevenir, a mitigar, a compensar los impactos ambientales, además de tener una relación no solo respetuosa, sino sobre todo incluyente, y eso es muy importante, con las comunidades donde cada uno de ustedes opera. En ese documento expresan su voluntad, porque así debe ser, de respetar los derechos humanos, de respetar la legislación laboral y de implementar los mecanismos que permitan dar trámite a los reclamos de los ciudadanos. También me parece muy oportuno el compromiso que han adoptado en materia de ética y transparencia, no solo con las comunidades donde trabajan, sino con todos los colombianos que les hemos confiado la explotación de nuestros recursos naturales. Vemos un interés genuino en aplicar unos principios que yo he querido aplicar en el gobierno desde hace mucho tiempo, los principios del buen gobierno, que son tan importantes en un país que demanda instituciones eficientes, instituciones eficaces, instituciones transparentes e instituciones que rindan cuentas. En este contexto estamos trabajando en algunos instrumentos muy interesantes, por ejemplo en la OECD, institución a la cual aspiramos antes de terminar el cuatrienio de ser miembros, como la recomendación de procedimientos de debida diligencia en la cadena de suministros de minerales en zonas de conflicto y de alto riesgo. Esta recomendación se dirige a las empresas y es un marco de buenas prácticas en materia de gestión, especialmente con relación a los impactos adversos que puede tener cualquier operación en cierto tipo de zonas. A esta recomendación ya han adherido varios países, además, por supuesto, los miembros de la OECD, entre los que están dentro de la región Argentina, Brasil y Perú. Se trata de un instrumento valioso que nos permitirá avanzar en la promoción de la seguridad en la actividad minera, en la protección del medio ambiente y en el respeto de las comunidades. Confiamos en que tendremos su apoyo, pues contamos realmente con su vocación social y su seriedad como empresarios. Porque el aporte que ustedes hacen, el gobierno lo valora muchísimo y lo debe valorar y lo valora también el pueblo colombiano. Mencionaba León que hay mucha gente que cree que la minería no genera riqueza o no genera empleo. Ayer precisamente estábamos en San Vicente del Caguán,
estábamos reunidos todo el gabinete. Primera vez que salimos del Palacio de Nariño a hacer un acto como de soberanía, diciendo nunca más vamos a entregar un solo centímetro de nuestro territorio a nadie diferente a nuestra Constitución y a nuestras leyes. Y en esa discusión dentro del gabinete se presentó una encuesta que hizo el Departamento Nacional de Planeación, muy completa, más de 6.000 encuestados, cerca de 6.000, sobre el plan de desarrollo. Y me pareció muy diciente, a propósito de este tema, que hacen dos preguntas. Una es: ¿la explotación minera y de petróleo genera riqueza para el país? El 64% dice que sí, el 22% de la población colombiana dice que no. ¿La explotación minera y de petróleo genera empleos buenos para el país? El 64% dice que sí, el 20% dice que no. O sea que no solamente el gobierno, sino creo que la mayoría del pueblo colombiano valora muchísimo la actividad de todos ustedes. Tan solo el año pasado, el sector minero pagó más de 900.000 millones de pesos en impuestos de renta y generó regalías por 1.6 billones de pesos, un 30% más que el año anterior, es decir, que el año 2010. Y este aporte será más significativo ahora, pues gracias a la reforma a las regalías, estas se están repartiendo con un criterio más equitativo y llegando sobre todo a los territorios, a todos los territorios, pero sobre todo en forma afirmativa, o sea, proporcionalmente más a los territorios más vulnerables. De manera que así no solo contribuyen a la reducción de la pobreza, sino también a la generación de empleo, que son, y ahí coincidimos, dos de nuestros propósitos fundamentales en nuestro plan de desarrollo. La minería emplea de manera directa a más de 200.000 colombianos y de forma indirecta a cerca de, se ha calculado, 670.000, teniendo en cuenta que son empleos en su mayoría de calidad y que a menudo es la única alternativa que hay, alternativa de trabajo que hay en las zonas de explotación. Y eso hay que agregarle las inversiones que hacen en materia de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, además de la construcción de infraestructura pública. Muchos de ustedes han construido vías, puentes, redes eléctricas. Y por eso quiero agradecerles hoy, a nombre mío y de los colombianos, ese compromiso con el país. El lunes leí una entrevista de nuestra querida Claudia, donde decía que la locomotora va bien, pero que le falta construir rieles para que pueda andar a todo vapor. Y decía algo más que me parece destacable y que quiero reiterar, y es que es una tarea que debemos trabajar todos. Enfatizaba la palabra todos. Sin duda siempre hay mucho por hacer, siempre falta muchísimo por avanzar. Yo tengo un lema que les repito a mis ministros y a mis funcionarios todos los días: entre más avanzamos, más nos damos cuenta que tenemos que avanzar muchísimo más. Pero me pregunto, si le faltan rieles, Claudia, debe ser que esta locomotora debe volar, porque nadie puede negar que estamos en pleno ascenso minero y que vamos a una buena velocidad. Colombia es un actor importante ya en el contexto internacional. Ustedes saben mejor que yo, somos el mayor productor de carbón de América Latina. A nivel mundial somos el 10º productor, el 6º exportador. El año pasado alcanzamos cifras récords de producción, casi 86 millones de toneladas de carbón, 15% más que en el año anterior, es decir, que en el 2010. Este año, si Dios quiere, llegaremos a 97 millones y al final del cuatrenio esperamos que sean 115 millones de toneladas de carbón.
La producción de oro también aumentó, más del 4%, llegando a casi 56 toneladas el año pasado, y calculamos que pueden ser perfectamente 72 para el año 2014. Y tenemos un gran potencial por explotar, pues apenas conocemos la geología de la mitad de nuestro territorio, el 51%. Si bien esperamos llegar a tener por ahí un 63% este año y ojalá un 80% en el año 2014. Y me complace poder afirmar que hoy, un año más tarde, cuando nos reunimos la vez anterior, que hemos sido consecuentes con nuestras promesas. En mayo del año pasado nos vimos en este Congreso y ahí dije que estábamos ejecutando un plan de choque para solucionar ese atasco que había en materia de licencias ambientales. Tal como lo anuncié, reforzamos la planta de personal de la hoy llamada Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y pasamos de 16 a 73 funcionarios en las áreas misionales y aumentamos el número de grupos técnicos de 21 a 53. También alcanzamos muy buenos resultados con otro plan de choque para evacuar procesos represados por consulta previa. Lo que hicimos fue destrabar los dos cuellos de botella que estaban entorpeciendo esos procesos: la expedición de certificados sobre presencia étnica y las propias consultas. Antes, certificar la presencia de comunidades étnicas tardaban unos 6 meses, hoy el promedio es más o menos de 15 días, cuando no se requiere la verificación del terreno, y es más o menos de 45 días si se requiere esa verificación sobre el terreno. También hemos reducido el tiempo de las consultas, que antes tomaban en promedio más o menos 18 meses, puedan llegar a 3, 4, hasta 5 años, y hoy se están demorando apenas 6 meses. Hemos hecho un gran esfuerzo, además, para coordinar las entidades dentro del Estado. Aquí está la doctora Catalina Crane, que es la alta consejera para la gestión público y privada. Entre el doctor Cárdenas y el doctor Pearl hay una comunicación permanente. Ese es uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo, que los dos ministerios trabajen y se comuniquen en forma coordinada y permanente. No vino a este Congreso Frank Pearl por una razón personal muy importante, y créanme que tenía que estar aquí, pero lo que sí quiero decirles es que se están coordinando en forma muy fluida, y muchos de ustedes creo que se han venido reuniendo con Catalina, eso es cierto, y con el ministro y con varios directores de las diferentes instituciones, el doctor Luis Andrade del INA, la niña que está encargada de la parte de las licencias, todo con el propósito de mostrar una posición única del gobierno, que era algo que estaba faltando, porque muchas veces las cosas se bloquean es cuando no hay coordinación dentro del propio Estado. Ahí hemos hecho, creo, un gran esfuerzo, y ustedes deben ser testigos de que así es, que ahí hemos avanzado bastante. El año pasado también hablamos de nuestra preocupación por la especulación con títulos mineros y con bloques de hidrocarburos. Les dije que obraríamos al respecto, porque era necesario revisar la manera de adjudicar esos títulos que hoy se otorgan sin criterios técnicos, en orden de llegada y a un precio irrisorio. Y voy a repetir lo que dijo Guillermo Perry hace ¿cuánto? ¿34 años? 24 años. Casos absurdos. Hemos encontrado, por ejemplo, que solo dos personas, presentaron 500 solicitudes mineras con el simple propósito de acapararlas, inflar los títulos y especular con ellos. Está el caso de un título otorgado en un área tan pequeña
que técnicamente no se puede explotar, ahí no se podía explotar nada. Pues háganme el favor, ese título quedaba justo entre dos grandes explotaciones de carbón que necesitaban de ese espacio, ese pequeño espacio, para darle el máximo desarrollo a su actividad. La trampa era clarísima: revender el título, como en efecto lo hicieron, a un precio astronómico de $9 millones por un pedacito de tierra insignificante. Casos como estos hay por montones, y en este contexto sabemos que es urgente un nuevo código minero. La discusión sobre eso se inició hace ya algún tiempo. Que de pronto, si presentamos un nuevo código minero en el Congreso de la República, lo destrozaban y quedaría peor de lo que tenemos en este momento, que mejor de pronto no lo presentemos, que un nuevo código minero puede ser un retroceso por los intereses que hay detrás de cada uno de los artículos, pero finalmente llegamos a la conclusión que sí se requiere un nuevo código minero, sobre todo viendo lo que estamos descubriendo cada vez más en cuanto al otorgamiento de los títulos, a la forma como se está desarrollando, en la forma desordenada como se está desarrollando mucho del avance en esta locomotora. Y estamos trabajando coordinadamente en la elaboración de este código. A partir de abril haremos las respectivas consultas previas con las comunidades étnicas y esperamos presentarlo al Congreso, yo creo que, para ser realistas, no en esta legislatura, sino el próximo 20 de julio. ¿Qué esperamos? ¿Qué queremos que cambie con este nuevo código? Por un lado, endurecer los requisitos técnicos de idoneidad, de capacidad económica, para quienes realmente estén interesados en un contrato de concesión minera. Queremos garantizar que esta actividad sea realizada por gente experta, que cuenten con experiencia, con alguna capacidad para ejecutar proyectos tecnificados en el marco del desarrollo sostenible. Este código va a contener también herramientas para reforzar el combate a la minería ilegal. Nos hemos encontrado con muchos cuellos de botella en ese combate contra la minería ilegal, tanto de tipo legal, jurídico, para poder ser más agresivos, por ejemplo, en la incautación de las retroexcavadoras que están utilizando los criminales que están dedicados a la minería ilegal, como también en aspectos prácticos. En este código podemos meter varios de los artículos que nos van a facilitar a ser más eficaces, también para proteger el medio ambiente y para dotar al Estado de una mayor capacidad, por ejemplo, para declarar la caducidad en casos de incumplimiento de normas fiscales, de normas ambientales, de normas laborales. Hoy, quitarle a una persona un título es casi imposible. Tienen que pagar una cifra irrisoria y mantiene el título indefinidamente, y quitárselo es muy complicado. Y este código tendrá medidas para promover la formalización con capacitaciones, créditos blandos, incentivos que puedan promover esquemas asociativos entre los grandes mineros y los pequeños mineros. Vamos a adelantar un proceso concertado con ustedes, con la industria, apoyándonos en su experiencia, de manera que tengamos y le podamos presentar al Congreso un código de minas que sea, ojalá, integral, que sea pertinente y que sea, por supuesto, oportuno. Pero no crea que nos hemos cruzado de brazos esperando a tener un nuevo código minero. Desde el año pasado pusimos en marcha todo un plan de descongestión de solicitudes de títulos mineros, y recuerden que congelamos la recepción de nuevas solicitudes, porque tomamos la decisión, en primer lugar, de poner la casa en orden antes de seguir recibiendo
esa avalancha de solicitudes. Imagínense, hace un año había 19.600 solicitudes represadas. Incluso había algunas que venían desde antes de que el doctor Perry estuviera de ministro, del año 68. Ahora, gracias al plan de choque, hemos resuelto ya de manera definitiva 6.000, pero nos quedan todavía 13.600. O sea, nos falta muchísimo y seguimos trabajando en poner esa casa en orden, por eso vamos a mantener suspendida o cerrada esa puerta por ahora para recibir más solicitudes. De otra parte, también hemos querido reforzar el control y la vigilancia a los más de 9.100 títulos mineros vigentes, 9.100 títulos mineros. La semana pasada FONADE abrió una licitación en convenio con el Servicio Geológico para fiscalizar estos títulos. La idea es hacer visitas juiciosas y periódicas a los lugares donde están adjudicados los contratos. Vamos a verificar que las operaciones cumplan con los estándares mínimos establecidos, tanto en términos de explotación y exploración, como en materia de seguridad industrial, de protección del medio ambiente, entre varios criterios y varios factores. Además, vamos a establecer cuáles títulos no tienen actividad o incumplen con sus obligaciones y vamos a recuperar esas áreas a través de decretar la caducidad a esos contratos. Esta licitación de fiscalización va a finalizar en las próximas semanas, de manera que son más que bienvenidas las compañías especializadas en este tipo de auditorías para que participen con sus ofertas. Pero eso no es lo único que estamos haciendo. Hoy quiero compartir también otra noticia con ustedes. El Ministerio de Minas, aquí el doctor Cárdenas, está expidiendo una resolución en las que se van a delimitar lo que hemos llamado las áreas estratégicas mineras, las que tienen un gran potencial de recursos mineros de gran relevancia. Estamos más o menos hablando de unas 313 zonas con unos mínimos de hectáreas que suman todas alrededor de casi 3 millones de hectáreas, 2.9 para ser exactos, y en más o menos 15 departamentos. Para que dimensionemos esto, hoy el área titulada para minería es de 5 millones de hectáreas, lo que quiere decir que estas áreas de reserva equivalen a casi el 60% de lo que hoy está destinado a la minería. Y no solo estamos hablando de oro y carbón, hemos identificado una serie de minerales que hemos llamado como estratégicos. Estamos hablando de platino, de cobre, de fosfato, de potasio, de magnesio, de uranio, de hierro, entre otros minerales que, como digo, hemos llamado estratégicos para Colombia. Vamos a promover el desarrollo minero de estas áreas a través de unos procesos de selección objetiva y estamos estudiando muy minuciosamente los criterios que vamos a utilizar en ese proceso de selección objetiva, que permita, por un lado, una sana competencia, para que sobre todo se desarrollen proyectos de diversos tamaños, pero siempre con los mejores estándares de responsabilidad social y de responsabilidad ambiental. Estas áreas de reserva se han definido en donde no hay conflictos con títulos vigentes, jurídicamente sería imposible, ni con solicitudes mineras en trámite, ni están ubicadas en zonas vedadas por razones ambientales. Todo este trabajo que hemos venido haciendo nos permite enviar un mensaje muy importante de confianza para que el mundo que ya ha puesto sus ojos en Colombia siga diciendo: aquí están haciendo las cosas
para avanzar en la dirección correcta. Hay, por supuesto, en este país mucho espacio para recibir mucha más inversión y estamos muy interesados en atraer más y más inversión, porque si trabajamos todos en armonía, eso, como decía León, repercute en el desarrollo del país, en el cumplimiento de nuestros intereses. Pero así como nos interesa atraer empresas, también queremos desarrollar la minería nacional con el concurso de miles de ciudadanos que han dedicado sus vidas a esta actividad. Estas medidas se suman a la reforma del sector minero energético que realizamos a finales del año pasado. Creamos la Agencia Nacional de Minería, una entidad técnica que nos va a permitir disminuir los tiempos de respuesta en el proceso de contratación minera, nos va a permitir adjudicar títulos mineros con criterios más objetivos, aumentar la cobertura de los títulos mineros fiscalizados y también mejorar, espero que bastante, el recaudo de regalías. Al mismo tiempo, hemos convertido a Ingeominas en el Servicio Geológico Colombiano, que ahora va a centrar sus esfuerzos en identificar las zonas con mayor potencial minero y petrolero, lo que debe ser una herramienta muy útil para atraer más inversión. Fortalecimos el Ministerio para que se dedique a formular y a reglamentar políticas de minería, más que a funciones puramente operativas. También creamos el Viceministerio de Minas y le dimos vida a una oficina de asuntos ambientales y de comunidades para garantizar lo que les hablaba de esa coordinación interinstitucional. Mi compromiso en estos más de 18 meses de gobierno ha sido la de fomentar una minería que sea competitiva, pero que al mismo tiempo, y a todos los inversionistas que llegan les digo, que sean responsables con el medio ambiente y con las comunidades. Hoy Colombia puede darse el lujo y está en la obligación de escoger a aquellos inversionistas que realmente estén en capacidad no solo de producir ganancias y utilidades, sino también de ayudarnos a resolver ese dilema que nos permita un desarrollo sostenible, ese dilema que hablaba León entre los extremos. En este propósito es clave, por ejemplo, la reforma de las CAR. En ese proyecto de ley está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente, con aportes de mucha gente, Planeación Nacional, los ministerios de Minas, el Ministerio de Agricultura. Ya hemos socializado un borrador con todos los interesados, con muchos gremios, inclusive con el Sindicato de Trabajadores del sector ambiental. El ministro Frank Pearl ha tenido más de no sé cuántas, 20 reuniones, 10, no sé, pero muchas reuniones de trabajo con representantes de las comunidades indígenas, anticipándose al proceso formal de consulta previa, con el fin de ir identificando los temas que más interesan a estos grupos para irlos solucionando en la medida de lo posible. El propósito básico de esta reforma es fortalecer las corporaciones autónomas, elevar su perfil técnico, precisar sus funciones y permitir que generen reglas de juego claras, que es lo que todos los inversionistas quieren, reglas de juego claras. En su calidad de máximas autoridades ambientales en cada región, pues deben tener unas capacidades mínimas que den esa confianza que los inversionistas y todos los colombianos necesitamos tener en ese tipo de instancias. La debemos presentar ante el Congreso, si Dios quiere, el próximo mes cuando el Congreso se vuelva a reunir. Pero mientras se da esa reforma no hemos parado en nuestro esfuerzo por tratar de cuidar, que ese es otro gran objetivo, muy importante para este gobierno, cuidar nuestro medio ambiente. El Ministerio del Ambiente trabaja en la delimitación de
más o menos 1.2 millones de hectáreas de ecosistemas de páramo. Y en cuanto a la protección y delimitación de más de 3 millones de hectáreas de humedales, y también trabaja en la delimitación de 43.000 hectáreas de pastos marinos. El Ministerio está haciendo todas las reglamentaciones del caso y lo está haciendo de forma articulada con los demás ministerios, el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Agricultura, porque ahí todos tienen algo que decir y todos tienen a veces intereses coincidentes y a veces intereses contrarios. Ayer nomás hablábamos sobre esta declaración de las áreas de minería estratégica y cómo que va a ser uno de los criterios, cómo va a ser compatible la gran locomotora de la agricultura y de la producción de alimentos con ciertas áreas de minería estratégica. Entonces, ahí ese conflicto pues hay que dirimirlo y hay que tener una serie de procedimientos transparentes, claros, para que ese tipo de dilemas se puedan ir solucionando. Asimismo, vale resaltar que la Agencia Nacional de Hidrocarburos eliminó 5 bloques de exploración de la Ronda Colombia 2012 por estar en áreas de alta sensibilidad ambiental y como resultado de esa interacción que está teniendo permanentemente el Ministerio de Minas y Energía con el Ministerio de Medio Ambiente. Y eso es porque nuestro objetivo es muy claro y no me cansaré de reiterarlo. Queremos promover el desarrollo del sector minero energético, es una de nuestras locomotoras, pero siempre que venga acompañado de responsabilidad con el medio ambiente y de responsabilidad con las comunidades. Sabemos de otros temas que les preocupan a ustedes y que son motivo de permanente esfuerzo de nuestra parte. Sobre el tema de la seguridad. Ustedes han tenido una interlocución directa, muchos de ustedes, no solamente con el Ministerio de Defensa, en varias ocasiones con este servidor también. Este es un tema prioritario para nuestro gobierno y pueden estar seguros que no vamos a bajar la guardia un solo centímetro en este frente. La fuerza pública hoy está destinando cerca del 30% de sus efectivos a la protección de la infraestructura mineroenergética del país. Es decir, tenemos más de 80.000 uniformados dedicados exclusivamente a proteger este sector. Hoy avanzamos en fortalecer la capacidad que ya se tiene y que debe desarrollarse al ritmo de la exploración y la explotación. Muchas veces se ha avanzado tanto la velocidad de la exploración y la explotación que la parte institucional que debe acompañar ese crecimiento pues no ha ido a la misma velocidad, pero lo estamos haciendo, privilegiando, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías. Con ustedes, muchos de ustedes hemos hablado de traer rápidamente tecnologías que ya se están utilizando en otras áreas para multiplicar la efectividad de nuestros uniformados, para multiplicar su movilidad y siempre dentro de un espíritu de corresponsabilidad con ustedes, sector privado y sector público en materia de seguridad. Está también lo que habíamos mencionado, la minería ilegal, que no he dudado en calificar como otro de nuestros cánceres y que tenemos que hacer todos los esfuerzos para extirpar ese cáncer. Esta práctica criminal no solo ha generado presiones y extorsiones para los mineros que trabajan en la legalidad, sino que también ha significado daños nefastos, terribles para nuestro medio ambiente. Sabemos que detrás de estas actividades está la guerrilla, están las bandas criminales, que han encontrado en este negocio una alternativa para financiar sus actividades en vista de los golpes que les estamos dando y les seguiremos dando a sus estructuras narcotraficantes. Y es por eso que hemos convertido la minería ilegal en un objetivo de alto valor y la policía tiene la orden perentoria de combatirla con todas las herramientas que esté a su alcance y no solamente la policía, toda la fuerza pública.
Los resultados hasta ahora están ahí a la vista. El año pasado realizamos más de 1.300 capturas por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros. Este año y hasta la semana pasada habíamos capturado otras 295 personas, es decir, casi un 40 más que el mismo periodo del año pasado. Y en todo el año 2011 incautamos 160 retroexcavadoras y en estas primeras semanas de este año llevamos 184. Hemos intervenido 169 minas y se han cerrado 33. Ahí hay una lucha frontal que tenemos que librar y que hasta ahora comienza. Y pueden estar seguros que el compromiso en esa guerra frontal es total, porque sabemos del daño en todo sentido que esta minería ilegal le produce al país y le produce a la minería legal. Y ahí vamos a, como les decíamos, en el código, en el nuevo código vamos a introducir elementos de tipo legal, estamos hablando con la Fiscalía nos está ayudando a especializar fiscales que estén dedicados exclusivamente a perseguir esa minería ilegal. Estamos hablando con los países vecinos que tienen un problema similar: Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia. Inclusive vamos a ver si podemos algunas de las normas tomarlas a nivel andino. En Ecuador y en Perú, por ejemplo, retroexcavadora que agarren haciendo minería ilegal, la vuelan inmediatamente ahí, la destruyen. Nosotros no podemos hacerlo legalmente, infortunadamente, porque lo haríamos, pero vamos a buscar la forma de hacerlo. O sea, nuestro compromiso en contra de la minería ilegal es total y absoluto. Lo mismo estamos haciendo con la infraestructura del transporte. Estamos haciendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance. Ustedes necesitan puertos, necesitan ferrocarriles, y eso está contemplado en nuestro plan de infraestructura que hemos llamado para la prosperidad. Ese era otro sector que también estábamos poniendo en orden, y nuestra prioridad fue la de estructurar, primero de planear y estructurar, y ahora estamos entrando en esa fase de ejecución. En infraestructura portuaria, nuestro plan establece inversiones por 2 billones de pesos en los próximos 2 años, 2 billones, y hemos venido promoviendo la ampliación, la profundización y el mantenimiento de los principales canales de acceso. En cuanto al sistema férreo, y con el propósito de mejorar la conectividad con los puertos marítimos y fluviales, vamos a invertir un total de 1.4 billones de pesos en este gobierno, y tenemos planeado 20 billones de la proyección hasta el año 2021. La Agencia Nacional de Infraestructura, acompañada por el BID, trabaja en la contratación de los estudios fase 2 para la concesión del sistema ferroviario central. Estamos hablando de 25 kilómetros que vamos a rehabilitar entre La Dorada y Chiriguaná, además de otros 500 kilómetros de rieles nuevos, estos sí son totalmente nuevos, para el ferrocarril del Carare, que esperamos sea el primer proyecto en este sector adelantado bajo la modalidad de asociación público-privada, y otros 250 kilómetros también nuevos en la línea paralela al actual corredor de Fenoco entre Chiriguaná y Santa Marta. Y en el tema de las carreteras, el esfuerzo también ha sido y será muy grande. Mientras en el 2010 invertimos 3.5 billones de pesos, en el 2011 invertimos 5, de 3.5 a 5, y este año vamos a invertir 6.8 billones de pesos, de un total de más de 10 billones que vamos a dejar apropiados. Acabamos de cerrar esta semana, esta fue el martes,
cerraron un paquete de nuevas licitaciones y adiciones por 3.6 billones de pesos para terminar los 16 corredores de competitividad en una licitación en la que participaron 112 empresas, 93 nacionales y 19 extranjeras. Ese interés y esa participación no se había visto nunca, nunca. Y lo mejor es que van a ser todas obras que se van a construir sin acudir al principio o a los anticipos. Es decir, no se va a pagar sino en la medida en que se vaya entregando la obra. Y ahora que tenemos esa ley de asociaciones público-privadas, es una buena oportunidad para invitarlos a ustedes a que se asocien con nosotros e invirtamos juntos en infraestructura para poder potenciar nuestro desarrollo, y no solamente el minero, sino de todo el país. Por último, quiero referirme a una muy reiterada preocupación de ustedes, que lo han manifestado en varias formas. Todos los inversionistas, por supuesto, lo manifiestan. Es la estabilidad del régimen tributario del sector. Déjenme decirles lo siguiente. Si se refieren a la reforma tributaria que vamos a presentarle al Congreso, espero que esté lista cuando ustedes comiencen a sesionar el próximo 15 de marzo, estamos trabajando duro en eso. No hay nada que temer, porque esa reforma que vamos a presentar lo que busca es simplificar las cargas tributarias según la realidad económica en que vivimos, sin que implique un aumento. Yo en la campaña me comprometí, dije que estaba escrito en piedra que yo no iba a aumentar tarifas, no iba a aumentar tarifas ni de renta ni de IVA. Es todo lo contrario, lo que queremos, porque esta reforma no está buscando más recursos, no necesitamos más recursos, estamos bien de recursos. Queremos es disminuir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias para que los contribuyentes, mediante un estatuto tributario mucho más sencillo, se les facilite poder pagar sus impuestos, y también aprovechar para establecer normas y procedimientos sancionatorios más razonables. Tenemos unos que son bastante injustos, un sistema que también es bastante injusto. Agentes que pagan, que reciben un ingreso relativamente alto, acaban pagando mucho menos que gente que recibe ingresos menores por la cantidad de vericuetos que tiene nuestro estatuto tributario. Lo que queremos es simplificar. Yo creo que eso todos los colombianos, todos los inversionistas extranjeros estarán interesados en que así sea. Le damos a nosotros, y quiero reiterarlo, toda la trascendencia a ese concepto tan importante que es la estabilidad en las reglas de juego para fomentar la inversión, y vamos siempre a cumplir nuestros compromisos, y en la medida que podamos no vamos a dar ningún tipo de sorpresa. Yo les he dicho a muchos inversionistas que vamos a ser un país aburrido. ¿Por qué digo eso? Comparando a las personas, cuando uno dice fulano de tal, esa persona es totalmente predecible. Uy, qué persona tan aburrida. Pues queremos ser un país aburrido para los inversionistas, totalmente predecibles, que creo que es lo que ustedes quieren. Soy también consciente, y aquí hay que hablarlo con toda la franqueza, que hay muchos sectores en el Congreso y fuera del Congreso que han promovido el debate sobre las tasas de regalías que rigen al sector. Es un tema que se está discutiendo en el mundo entero, y creo que es bien oportuno el interés de ustedes, de este sector, de contratar un estudio independiente para evaluar la realidad colombiana en esta materia y podernos comparar con otros países con los que competimos en la actividad minera. El resultado de ese estudio va a ser muy útil en esa discusión. Esa discusión se va a dar. En el Congreso
eso es inevitable. Entonces, lo que yo los invito es que la demos con toda la responsabilidad, con todo el profesionalismo, sin entrar en populismo, sin entrar a hacer política con ese tema, porque queremos mantenernos nosotros como un país serio y competitivo. Pero preparémonos para ese debate porque sé que se va a dar en el Congreso, porque ya nos lo anunciaron. De manera, queridos amigos, que estamos en un momento muy importante en este sector que valoramos, que queremos que siga creciendo, inclusive ha venido creciendo en estos últimos años, en estos últimos tiempos. Queremos lograr ese sueño que yo tengo de ser considerado un país donde opere una regulación estado del arte que haga compatible el medio ambiente con el desarrollo de la minería. Somos un país muy rico en ambas cosas, en medio ambiente y en minería. Y por eso tenemos la obligación de permanentemente mejorar los instrumentos y la regulación. Esta es una de las discusiones más complejas y más difíciles. Es como esas discusiones durante la historia, donde traza uno la raya entre los derechos colectivos y los derechos individuales en una democracia. Depende de la coyuntura, depende de las circunstancias. Cuando hay una guerra, cuando hay una amenaza, se traslada esa raya para defender más los derechos colectivos a expensas de los derechos individuales. ¿Dónde traza uno la raya entre Estado y mercado? También depende de las circunstancias. Yo descubrí una fórmula muy pragmática, la tercera vía: el Estado hasta donde sea, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Eso depende de cada mercado, depende de cada país, depende de cada sector. ¿Dónde traza uno la línea entre desarrollo sostenible, minería, defensa del medio ambiente? No importa dónde la trace uno, siempre habrá quien proteste, siempre habrán los extremos. A mí lo que me gustaría es que el doctor Manuel Rodríguez se sentara con Roberto Junguito y el doctor Jiménez y pudieran sacar, como dicen, esa solución mágica de una regulación estado del arte, donde quepa el desarrollo de nuestra minería, que es un desarrollo que queremos apoyar y queremos fomentar, y que al mismo tiempo protejamos nuestro medio ambiente. Si unidos todos buscamos ese estado del arte y convertimos a Colombia en un país donde todo el mundo diga, ahí hay una regulación ideal, y la estamos buscando. Hemos ido a todos los países, a Nueva Zelanda, Australia, Canadá, le estamos preguntando a todos los asesores, ustedes mismos nos pueden dar mucha materia prima para permanentemente estar a la vanguardia en esa discusión. Ahí nos queremos nosotros colocar, un país con una visión, digamos, ambiciosa, en donde podamos hacer conjugar la riqueza minera que tenemos, su explotación, que se traduzca, como decía al principio, en más equidad para los colombianos, en un país donde infortunadamente la inequidad es de las mayores en la región y en el mundo, pero también un país que podamos proteger para que nuestros hijos y nuestros nietos no vayan a sufrir las consecuencias de haber destruido nuestro medio ambiente, nuestras fuentes de agua. De manera que yo creo que eso es posible, creo que estamos haciendo esfuerzos para ir en esa dirección, pero nuevamente quiero decirles que este gobierno lo que está es interesado en que trabajemos juntos para llegar a ese objetivo. Muchas gracias.